El aire salado cortaba como cuchillos. La lluvia le golpeaba la cara como piedras. Bailey saboreaba la sangre y el miedo. Cada respiración era una lucha. Su cuerpo gritaba de dolor. Tenía que moverse, pero su pierna estaba torcida en un ángulo extraño. Un trozo de madera afilado le sobresalía del costado. Miró hacia el agua oscura y agitada. El muelle crujía a su alrededor. La tormenta empeoraba. Nadie la encontraría aquí. No esta noche. Nunca. Se había acabado. Sola, fría, destrozada, como todo lo demás en su vida. Una sombra se cernió sobre ella. Incluso a través de la lluvia torrencial, la sintió. Una presencia grande, peligrosa. Intentó apartarse. Sus músculos se negaron a obedecer. Sus ojos, pesados por el dolor y el agotamiento, se levantaron lentamente. Él estaba allí, una silueta oscura contra el cielo embravecido, alto, imponente. La lluvia pegaba su costoso traje a sus anchos hombros. Su rostro era una máscara de truenos. Sus ojos, normalmente agudos y fríos, ardían con un fuego indescifrable. Se arrodilló, no con delicadeza, simplemente se dejó caer sobre una rodilla a su lado. La madera crujió. Su mirada recorrió su cuerpo destrozado, sobre la sangre que manchaba su ropa hecha jirones, sobre la herida irregular en su costado. Un gruñido bajo se le escapó. Era un sonido que normalmente hacía temblar a los hombres. Pero Bailey estaba más allá del miedo. Estaba más allá de todo. Su voz era áspera, profunda, llena de una ira que era casi aterradora. Pero debajo de ella había algo más. Algo que ella no podía nombrar. Algo que hizo que su corazón, contra todo pronóstico, diera un débil y doloroso latido. Bailey, su nombre, una orden, una pregunta. ¿Por qué no me llamaste? El mundo daba vueltas alrededor de Bailey. Cada ráfaga de viento era como un puñetazo. La lluvia era helada. Le escocía en la piel en carne viva. Respiraba entre jadeos entrecortados. El dolor en la pierna era un fuego palpitante. Un frío temor se le metió en los huesos. Había gateado, arrastrándose sobre madera astillada, lejos de los gritos, lejos de los disparos, lejos del caos que había vuelto a destrozar su vida. Solo quería estar sola, desaparecer. El muelle le había parecido un buen lugar para morir, tranquilo, lejos de todo el mundo. Pero él estaba allí. Roberto. El nombre era un susurro en el fondo de su mente. Un nombre que le provocaba tanto terror como una extraña y desesperada chispa de esperanza. Se suponía que él no debía saberlo. Se suponía que no debía encontrarla. No así. Su mano grande y fuerte se cernía cerca de ella. No la tocó. Sus ojos, oscuros como las nubes de tormenta que había arriba, la escrutaban. Una profunda arruga se formó entre sus cejas. Tenía la mandíbula apretada. Parecía una estatua tallada en granito. Duro, inmóvil, mortal. Bailey, repitió, con una voz que atravesó el rugido de la tormenta. ¿Por qué no me llamaste? Ella intentó hablar. Una tos seca le sacudió el pecho. La sangre le subió a la garganta. Tragó saliva con dificultad. Su voz era un susurro débil y ronco. ¿Qué? ¿Para qué? Su mirada se endureció. ¿Para qué? Te estás desangrando, Bailey. Estás destrozada. ¿Crees que este es tu lugar? Por fin movió la mano. La llevó a su pierna herida. No la tocó, pero sus dedos estaban lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor. Un escalofrío la recorrió. Cerró los ojos. Era demasiado. El dolor, su presencia. No importa, susurró. Se acabó. No se ha acabado, espetó él. Su voz tenía un tono que le erizó el vello de los brazos. No hasta que yo diga que se ha acabado. Miró a su alrededor, al muelle desolado, los restos, la marea creciente. ¿Quién ha hecho esto? Preguntó. Su voz era letal. Bailey solo negó con la cabeza. No podía traicionar a nadie, ni ahora ni nunca, aunque eso significara su propio fin. Había vivido su vida según sus propias reglas. No había confiado en nadie, especialmente en hombres como Roberto. Hombres con poder. Sin embargo,
Una pequeña y desesperada parte de ella gritaba pidiendo ayuda. Y Roberto estaba allí, el único hombre del que debía huir, el único hombre del que había huido durante meses. Se inclinó hacia ella. Su aroma, cuero empapado por la lluvia y algo agudo, casi metálico, invadió sus sentidos. «Mírame, Bailey». Ella abrió los ojos a la fuerza. Su rostro estaba a pocos centímetros del suyo. El agua goteaba de su cabello oscuro. Sus ojos eran intensos. Buscaban los de ella, profundizando, tratando de encontrar respuestas que ella no estaba preparada para dar. «Dime», dijo, con voz grave y autoritaria, «¿quién te ha hecho esto?» Ella finalmente lo miró a los ojos. Ya no había miedo en sus ojos, solo un profundo y doloroso agotamiento. «No importa, Roberto, de verdad que no. Déjame en paz». Un músculo se le tensó en la mandíbula. Apartó la mirada hacia el mar agitado por la tormenta. Su pecho subía y bajaba pesadamente. La ira que sentía era una tormenta oscura que reflejaba la que había fuera. Se levantó de repente, elevándose sobre ella. Por un momento ella pensó que se marcharía, que la dejaría a merced de la tormenta. Pero entonces se movió, no para alejarse. Se inclinó de nuevo. Esta vez sus manos eran seguras, fuertes. Una mano se colocó debajo de su espalda, con cuidado de no tocar la herida. La otra se colocó debajo de sus rodillas. La levantó. Un grito se escapó de sus labios. El dolor era cegador. Ella gritó. Su cabeza cayó contra el pecho de él. Podía sentir los duros músculos bajo su mejilla, oír los latidos constantes y potentes de su corazón. Era un consuelo extraño, aterrador. Él la sostenía con facilidad, como si no pesara nada. Empezó a caminar. Sus pasos eran firmes a pesar del muelle tambaleante. La lluvia caía sobre ambos. Ella estaba empapada. Él estaba empapado. Pero el calor de su cuerpo, incluso a través de la tela mojada, se sentía como un horno contra su piel helada. «Roberto», murmuró ella con voz débil. «¿Dónde? ¿A dónde vamos?» Él no respondió directamente. Solo apretó su abrazo. Su rostro seguía siendo una máscara de determinación sombría. Pero sus ojos, cuando ella se atrevió a levantar la vista, contenían algo nuevo, un feroz fuego protector, una promesa. La llevó fuera de las tablas crujientes del muelle hacia un coche que esperaba, un elegante monstruo negro apenas visible bajo el aguacero. El motor zumbaba. Un hombre tan imponente como Roberto estaba junto al coche. Abrió la puerta trasera. Roberto se deslizó dentro con ella todavía en sus brazos. La acomodó suavemente en los mullidos asientos de cuero. No la soltó. La mantuvo apoyada contra él, con su brazo como una sólida barrera a su alrededor. «Conduce», le ordenó al hombre que iba delante. Su voz transmitía una autoridad absoluta. El coche se alejó suavemente del muelle devastado por la tormenta, del caos, de la muerte. O eso esperaba ella. Con Roberto siempre era difícil saberlo. Él era tanto la tormenta como el refugio, el peligro y el protector. Y ella estaba atrapada en sus garras de nuevo. Vio cómo el oscuro muelle desaparecía detrás de ellos. Un lugar frío y vacío. Un lugar donde casi muere. Un lugar donde Roberto la encontró. Su mente se aceleró a pesar del dolor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Qué quería? La pregunta sin respuesta resonaba en su mente. ¿Por qué no me llamaste? No era solo una pregunta, era una acusación, una exigencia y un indicio de algo más profundo. Cerró los ojos. El calor del cuerpo de Roberto contrastaba con el frío que había sentido. Por ahora estaba a salvo. Pero ¿qué tipo de seguridad era esa? La que tenía un precio. Con Roberto siempre había un precio. Se quedó medio inconsciente, con el cuerpo dolorido y la mente agitada. Sabía quién era Roberto. Todo el mundo lo sabía. Era un rey en su propio mundo oscuro. Un hombre que inspiraba lealtad a través del miedo y el respeto. Y ahora ella estaba a su cuidado, frágil, destrozada, a su merced. El recuerdo de por qué no lo había llamado, de por qué no podía hacerlo, era una pesada piedra en su corazón. Era un secreto que había guardado durante meses. Un secreto que la había llevado a este muelle destrozado. Un secreto que aún podía matarla, o peor aún,
mantenerla atrapada en la peligrosa órbita de Roberto para siempre. El coche corría a toda velocidad en la noche. La lluvia seguía azotando las ventanas, pero dentro reinaba el silencio, salvo por los latidos del corazón de Roberto en su oído y el grito silencioso de su propio miedo. Esto no era una huida, era una captura, y ella no tenía ni idea de lo que vendría después. Los días siguientes fueron confusos. Bailey se despertó en una cama suave y limpia. No era un hospital, sino una casa muy grande y muy cara. La habitación era grandiosa, con techos altos y cortinas pesadas. La luz del sol, un suave cambio respecto a la tormenta, se colaba por las rendijas. Una mujer de ojos amables y cabello plateado la cuidaba. María hablaba suavemente, siempre con una sonrisa reconfortante. María le cambiaba las vendas a Bailey, le traía comida caliente y sosa, se aseguraba de que tomara sus pastillas. Tenía la pierna fuertemente vendada. Le latía constantemente. La herida en el costado estaba bien cosida. María dijo que Roberto había llamado a los mejores médicos. Habían venido a la casa y la habían operado allí mismo. Sin preguntas, solo cuidados silenciosos y eficientes. Cada vez que Bailey intentaba preguntar por Roberto, María cambiaba suavemente de tema. Descansa, cara. Necesitas curarte. Pero Roberto era una presencia constante incluso cuando estaba ausente. Su aroma permanecía. Su autoridad estaba en la silenciosa eficiencia de María, en los ojos vigilantes de los hombres que montaban guardia fuera de su puerta. Ella era una prisionera, aunque cómoda. Una tarde, una semana después del incidente del muelle, la puerta se abrió. Roberto estaba allí. Vestía ropa oscura, un jersey negro que hacía que sus hombros parecieran aún más anchos. Tenía el pelo todavía ligeramente húmedo. Parecía cansado, pero sus ojos eran tan intensos como siempre. Bailey se tensó, se incorporó ligeramente, haciendo un gesto de dolor. Roberto entró lentamente. Su mirada recorrió la habitación y luego se posó en ella. No sonrió. ¿Cómo te encuentras? Su voz era ahora más suave. Me estoy recuperando, dijo ella con cautela. Gracias por todo. Le resultaba extraño darle las gracias. Él era la razón por la que a menudo se metía en problemas, pero también le había salvado la vida. Él asintió una vez, acercó una silla a la cama y se sentó. Su presencia llenaba la habitación. Los médicos dicen que te recuperarás. No habrá daños permanentes si descansas. ¿Y luego qué? Preguntó ella, desafiándolo. ¿Soy tu prisionera, Roberto? Él entrecerró ligeramente los ojos. Te estás desangrando en un muelle roto, Bailey. ¿A eso le llamas libertad? Fue mi elección, replicó ella. Estar allí, ocuparme de mis propios problemas. Él se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Era bajo, peligroso. Tus elecciones te estaban llevando a una muerte fría y solitaria. No confundas la imprudencia con la independencia. Ella se estremeció. La verdad le dolió. ¿Qué quieres de mí, Roberto? Él la miró fijamente. La verdad. Quiero saber quién te hizo esto. No puedo decírtelo. Su respuesta fue inmediata. Él apretó la mandíbula. No puedes o no quieres. Ambas cosas, susurró ella. Es complicado. Ideal y complicado, dijo él con tono seco. ¿Quiénes eran? ¿Los hombres que te llevaron a ese muelle? Bailey apartó la mirada. No podía hacerlo. Había hecho un trato peligroso y absurdo para salvar a otra persona. Alguien a quien quería, y contárselo a Roberto desencadenaría una guerra que ella había intentado evitar. Lo prometí, dijo en voz apenas audible. Roberto se levantó. ¿Se lo prometiste a ellos? ¿Y qué hay de prometerte a ti misma sobrevivir? ¿Y qué hay de prometerme paz? ¿Paz? Ella se burló. Tú no sabes lo que significa esa palabra, Roberto. Tu mundo es un caos. Mi mundo me mantiene vivo, replicó él. Mantiene a salvo a aquellos que me importan. Tú, Bailey, eres parte de ese mundo, te guste o no. Y ahora mismo no estás a salvo. Se acercó a la ventana y contempló los extensos jardines. Tienes una semana para recuperarte. Entonces hablaremos. Hasta entonces, hazte fuerte. Salió de la habitación. La puerta se cerró. Bailey se quedó sola de nuevo, pero no del todo sola.
Estaba en la casa de Roberto, en su mundo. Sus palabras flotaban en el aire. Tú, Bailey, formas parte de ese mundo, te guste o no. Su vida ya no le pertenecía. No del todo. Los días se convirtieron en otra semana. Bailey recuperó lentamente sus fuerzas. Podía caminar con una ligera cojera por la lujosa habitación. María siempre estaba cerca. Los guardias fuera de su puerta siempre estaban allí. Bailey aprovechó el tiempo para pensar, para reconstruir los acontecimientos que la llevaron al muelle. Estaba desesperada. Su hermana menor, Lena, se había metido en un grave problema. Deudas, gente mala, el tipo de gente que no perdona. Bailey siempre había protegido a Lena. Lena había pedido dinero prestado a una banda peligrosa, no a la de Roberto, sino a una familia rival, la familia Santini. Lena, ingenua, había creído en sus promesas. El dinero era para empezar de cero. Pero las cosas salieron mal. Cuando los Santini vinieron a reclamar, Bailey supo que tenía que actuar. Intentó pagar lo que pudo, pero no fue suficiente. Querían que Lena o Bailey trabajaran para ellos, para saldar la deuda con sus habilidades únicas, su capacidad para moverse sin ser vista. Bailey tenía un pasado oscuro. Había trabajado para varias personas, siempre en los márgenes. Los Santini la conocían, la habían buscado antes. Ella había aceptado un trabajo para ellos, solo uno, para liberar a Lena. Un trabajo arriesgado. Implicaba robar documentos confidenciales de una empresa rival. Una empresa se dio cuenta ahora con una repugnante sacudida que estaba relacionada con Roberto. El trabajo salió mal. Era una trampa. Los Santini la traicionaron. Nunca tuvieron la intención de liberar a Lena. Querían atrapar a Bailey para obligarla a trabajar para ellos de forma permanente. La emboscaron en el muelle. Querían convertirla en un ejemplo. Recordaba los disparos, los gritos, el dolor ardiente, el fuerte golpe en la pierna. Había luchado, pero eran demasiados. Recordaba caer, arrastrarse, el sabor de la sangre y la sal, el rugido de la tormenta, y luego, a Roberto, su repentina y aterradora aparición, su pregunta. ¿Por qué no me llamaste? Él formaba parte de este mundo, pero era diferente. Lo había conocido años atrás, en un encuentro fortuito. Él había visto algo en ella, un fuego. Le había ofrecido una salida, protección, pero ella se había negado, demasiado cautelosa. No quería ser propiedad de nadie, y mucho menos de Roberto. Ahora estaba en su casa, era su prisionera, su paciente, su problema. Al octavo día Roberto regresó. No llamó a la puerta, simplemente la abrió. Llevaba una pequeña carpeta forrada en cuero. Su rostro era indescifrable. «Ya tienes fuerzas para hablar», afirmó. Bailey asintió. Su corazón latía con fuerza. Ya estaba. Se acercó a la silla, se sentó y abrió la carpeta. Sacó una fotografía. La colocó en la mesita de noche. Era una foto de Lena, riendo, despreocupada. A Bailey se le cortó la respiración. «Lena», susurró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No había visto a su hermana en semanas. Roberto la miró. «¿Por eso no me llamaste, Bailey?» Por ella, él lo sabía, siempre sabía demasiado. Se dio cuenta de algo. No la había encontrado por casualidad. La había estado buscando. Y también había encontrado a Lena. «¿Qué has hecho?», le preguntó con voz temblorosa. El miedo por su hermana lo superaba todo. «La encontré», dijo Roberto, tranquilo pero con firmeza. «Está a salvo». Bailey lo miró fijamente, con una mezcla de alivio y terror. «¿A salvo con Roberto? ¿Dónde está? ¿Está bien?» «Está bien». La tranquilizó él. «La están cuidando, lejos de los Santini, lejos de todo esto. ¿Cómo la encontraste?» «Mis recursos son vastos, Bailey», dijo simplemente. «No fue difícil atar cabos, especialmente después de que desaparecieras. Y después de que los Santini empezaran a tomar medidas audaces contra mis operaciones, se puso de pie. Me robaste, Bailey. Entraste en uno de mis negocios. Te llevaste mis propiedades». Bailey sintió cómo se le helaba la sangre. No solo había puesto a Lena en peligro, sino también a sí misma. Había desafiado a Roberto. Tragó saliva con dificultad. «No sabía que era tuyo».
No me lo dijeron. Él se volvió. Su rostro estaba sombrío. La ignorancia no es una defensa en mi mundo, Bailey, pero también sé que no lo habrías hecho sin una razón de peso. Señaló la foto de Elena. Ella fue la razón, ¿verdad? Bailey asintió con la cabeza y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. La tenían. La amenazaron si yo no lo hacía. Roberto la miró fijamente. Su mirada se suavizó casi imperceptiblemente. Así que lo arriesgaste todo por ella. Ella es todo lo que tengo, susurró Bailey. Todo lo que he tenido. Volvió a la cama, cogió la foto de Elena, la miró un momento y luego volvió a mirar a Bailey. Y ahora la tengo a ella y te tengo a ti. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. La mente de Bailey se aceleró. ¿Qué quería decir Roberto? ¿Iba a obligarla a trabajar para él? La idea la llenó de pavor. Ella valoraba su libertad. ¿Qué quieres, Roberto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Vas a hacerme pagar por lo que hice? Él la miró. Me robaste, Bailey, y te aliaste con mis enemigos. Su voz era baja, seria. Eso tiene consecuencias. Ella se preparó. Pero, continuó él, lo hiciste para salvar a tu hermana. Entiendo que la familia lo es todo. Lo respeto. Bailey lo miró fijamente. Esperaba ira, no esto. ¿Y ahora qué? Volvió a colocar la foto de Elena sobre la mesa. Los Santini pagarán por lo que hicieron, por tenderte una trampa, por amenazar a tu familia, por atreverse a utilizarte contra mí. Su voz se volvió más fría con cada palabra. Aprenderán lo que significa cruzarse en mi camino y lo que significa hacer daño a alguien bajo mi protección. ¿Bajo tu protección? Bailey se burló. No estaba bajo tu protección, Roberto. Era un objetivo. Siempre has estado bajo mi protección, Bailey, dijo con firmeza. Incluso cuando te negabas a reconocerlo, incluso cuando intentabas alejarme, la miró a los ojos. Te he observado durante años. Sabía los peligros a los que te enfrentabas. Solo esperaba a que entrases en razón. Ella abrió ligeramente la boca, sorprendida. Llevaba años observándola. La idea era inquietante y, extrañamente, un poco reconfortante saber que alguien se había preocupado por ella. Nunca llamaste, le recordó él. Incluso cuando las cosas se pusieron mal con Lena, seguiste sin llamar. No podía, explicó ella. No quería involucrarte en eso. Era mi problema y no quería estar en deuda contigo. Él soltó una breve carcajada sin humor. Ahora me debes algo, Bailey. Me debes tu vida y la libertad de tu hermana. Se le encogió el corazón. Lo sabía. ¿Cuál es el precio, Roberto?, preguntó ella. Él se inclinó hacia adelante. La miró directamente a los ojos. Su mirada era intensa. Quiero que dejes de huir, Bailey. Quiero que dejes de intentar hacerlo todo sola. Quiero que entiendas que hay gente que se preocupa por ti, gente que te protegerá. Si les dejas. ¿Quieres que me una a vosotros?, preguntó ella. Quiero que vengas a casa, corrigió él, a mi casa, a mi mundo, no como prisionera, no como trabajadora, sino como familia. Hizo una pausa y la miró. Lena necesita una vida estable, un lugar seguro, y tú necesitas lo mismo. Bailey lo miró fijamente. ¿Familia? Roberto, no somos familia. Podríamos serlo, dijo él simplemente. Yo no tengo familia, y tú y Lena estáis solas, pero no tenéis por qué estarlo. Se levantó. Te ofrezco protección, recursos, un lugar donde tú y Lena nunca más tendréis que temer a los Santini ni a nadie más. Un lugar donde por fin podréis estar a salvo. Se volvió hacia ella. Pero hay una condición, Bailey. Dejas de huir, dejas de luchar contra mí y confías en mí por una vez. La oferta quedó en el aire. Seguridad para ella, para Lena. Una vida libre de miedo. Era todo lo que siempre había soñado, pero nunca creyó posible. Y venía de Roberto. Pensó en Lena. Lena se merecía la paz. Un futuro. Un futuro que Bailey no podía darle por sí sola. Bailey lo había intentado. Casi había muerto en el intento. Miró a Roberto. Su rostro era severo, pero había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Y los Santini?, preguntó. ¿Qué harás con ellos? Su expresión se endureció. Se ocuparán de ellos de forma permanente.
Tú y Lena nunca más tendréis que preocuparos por ellos. Su voz era totalmente convincente. Bailey sabía que lo decía en serio. Había visto las consecuencias de contrariar a Roberto. Era un hombre de palabra. Y si prometía protegerla, lo haría. Respiró hondo. Era el momento. Aceptar su oferta, confiar en él, renunciar a su independencia por Lena. De acuerdo, dijo, en voz baja pero firme. Lo haré por Lena y por un nuevo comienzo. Un sutil cambio en la postura de Roberto fue la única señal de su reacción. Una ligera relajación de los hombros, un ligero ablandamiento de su intensa mirada. No sonrió, pero la tensión en la habitación disminuyó. Bien, dijo con voz profunda y firme. Es la decisión correcta, Bailey, para los dos. No insistió en saber más. Simplemente aceptó su decisión. Comprendía la gravedad de su elección. Sabía a qué estaba renunciando. Y tal vez lo respetaba. Al día siguiente, Lena llegó. Bailey aún se estaba recuperando cuando se abrió la puerta. María estaba allí, con una sonrisa amable. Y detrás de ella, Lena. «Bailey», gritó Lena con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el alivio. Se precipitó hacia adelante, un torbellino de cabello rubio y energía juvenil. Abrazó a Bailey con cuidado para no lastimarla. Bailey abrazó a su hermana con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Era el alivio más puro que había sentido en meses. Lena estaba a salvo. «Oh, Bailey», estaba tan asustada. Lena sollozó sobre su hombro. «Me dijeron que estabas herida, que habías desaparecido. No sabía qué hacer». «Estoy aquí, Lena», susurró Bailey, acariciando el cabello de su hermana. «Estoy aquí. Ahora estás a salvo». Se separaron y Lena se secó los ojos. Miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, a la opulenta habitación. «¿Dónde estamos? ¿Quién es este hombre?» «Él me trajo aquí», dijo él. Dijo que nos mantendría a salvo. Roberto se quedó junto a la puerta, observando en silencio. Su presencia era imponente. Lena parecía un poco recelosa de él. Bailey lo miró y luego volvió a mirar a su hermana. «Lena». Bailey tomó la mano de su hermana. «Este es Roberto. Nos está ayudando. Nos ha dado un lugar seguro». Lena miró de Bailey a Roberto y luego de nuevo a Bailey. «¿Pero quién es él, Bailey? ¿Y por qué es tan grande esta casa? ¿Nos quedaremos aquí?» Bailey sabía que tenía mucho que explicar. Por ahora, ver a Lena a salvo era suficiente. «Sí, Lena, nos quedaremos aquí. Es complicado, pero es seguro». Roberto dio un paso adelante. Simplemente miró a Lena. Su rostro se suavizó ligeramente. «Bienvenida, Lena», dijo con sorprendente amabilidad. «Aquí estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño». Lena solo asintió con la cabeza, todavía un poco abrumada. Se aferró con fuerza a la mano de Bailey. Durante las siguientes semanas, la vida en la casa de Roberto se convirtió en una nueva normalidad. Las heridas físicas de Bailey se curaron. Las emocionales comenzaron a sanar. Empezó a explorar la vasta finca. Jardines, una biblioteca, una piscina cubierta. Era un mundo muy diferente al de las calles que ella había conocido. Lena, con su resistencia juvenil, se adaptó más rápido. Se inscribió en clases en línea. Encontró consuelo en la tranquila rutina. Le tomó cariño a María. Lena todavía tenía preguntas, por supuesto. Pero Bailey se encontró contando medias verdades, protegiendo a Lena de las realidades más oscuras del mundo de Roberto. El propio Roberto era una presencia constante, aunque a menudo distante. Visitaba a Bailey una vez al día, a veces para ver cómo iba su recuperación, otras para hablar de detalles sobre la familia Santini. La mantenía al corriente, no la involucraba en la violencia, pero tampoco le ocultaba que estaba desmantelando sus operaciones. Le llevaba libros, hablaban de temas de actualidad. Una vez incluso le trajo un pequeño pájaro de madera tallado con gran detalle. «Lo vi y pensé en ti», le dijo con una voz inusualmente suave, siempre intentando volar lejos. Bailey empezó a ver diferentes facetas de él. La tranquila consideración, la feroz lealtad, el profundo sentido de la responsabilidad. Seguía siendo un hombre peligroso, pero también era complejo. Y, a su manera, estaba cumpliendo su promesa. Los mantenía a salvo.
Una tarde Roberto encontró a Bailey en la biblioteca. Ella estaba leyendo, disfrutando de un raro momento de paz. Lena estaba con María horneando. «Te ves más fuerte», observó, apoyándose en el marco de la puerta. «Sí», confirmó ella. «Gracias». Entró lentamente. La situación con los Santini está resuelta. Bailey levantó la vista, olvidándose del libro. «Resuelta. No volverán a molestaros a ti ni a Lena», afirmó. Su voz era monótona. La implicación era clara. La justicia de Roberto era definitiva. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una parte de ella estaba agradecida. Otra parte estaba aterrorizada por su poder. «¿Qué hay de los documentos que robé?», preguntó ella. Él hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Ya los recuperé. No pasó nada. Considera la deuda pagada». «Pagada», repitió ella sorprendida. «¿Con qué?». Él la miró a los ojos. «Con tu presencia aquí, Bailey. Con tu confianza. Con la oportunidad de poner fin por fin a esta soledad». Su voz era baja, casi vulnerable, un destello de algo crudo en sus ojos. «Tú y Lena aportáis algo a esta casa, algo que no ha tenido en mucho tiempo». Caminó hacia ella, lentamente con los ojos fijos en los de ella. «Cuando te pregunté por qué no me habías llamado, Bailey, no era solo por tu seguridad, era por nosotros, por todo lo que podríamos haber sido, por todo lo que aún podemos ser». Bailey sintió una extraña atracción, la idea de un futuro verdaderamente seguro, verdaderamente con alguien que la veía, que entendía su pasado, era poderosa. También era aterrador bajar la guardia, confiar, amar, especialmente a un hombre como Roberto. Cerró el libro que sostenía. «Roberto», comenzó con voz suave, «es mucho que asimilar». Él asintió sin apartar los ojos de ella. «Lo sé, pero no te pido una respuesta hoy. Solo considéralo. Considera lo que podríamos construir aquí. No solo un lugar seguro, sino un hogar. Un verdadero hogar». Extendió una mano, no para tocarla, sino como una ofrenda, una invitación silenciosa. «Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Bailey dudó. Luego, lentamente, tomó su mano. Su tacto era cálido, firme, tranquilizador. La condujo fuera de la biblioteca, por un largo pasillo que ella no había explorado. Caminaron en silencio. Bailey sintió un temblor de anticipación. La casa era enorme, llena de madera oscura y tejidos ricos. Ahora, con Roberto a su lado, se sentía diferente, como un lugar esperando a ser llenado. Se detuvo ante una pesada puerta de roble al final del pasillo. La empujó para abrirla. En el interior, la habitación estaba bañada por la suave luz natural que entraba por una gran claraboya. Era un taller para trabajos intrincados en metal, con bancos de trabajo, herramientas y delicadas piezas de plata y oro dispuestas sobre la mesa. En el centro había una gran escultura a medio terminar, un magnífico pájaro, con las alas extendidas, listo para volar, poderoso pero delicado, precioso. «Aquí es donde vengo cuando necesito despejar la mente», explicó Roberto, con una voz más suave de lo que ella había oído nunca. «Descubrí mi pasión por esto hace años. Me ayuda a crear en lugar de destruir». Se acercó a la escultura y acarició suavemente una de sus alas extendidas. «Empecé esta hace mucho tiempo, antes de saber que estarías aquí, pero ahora siento que está destinada a ti». Bailey se acercó, hipnotizada. El pájaro era impresionante y en su fuerza, en su anhelo por el cielo, ella vio algo de sí misma. «Es precioso, Roberto. Está incompleto», dijo él, volviéndose hacia ella. «Como nosotros, como esta casa, tenemos el potencial para algo extraordinario, Bailey. Solo tenemos que terminar de construirlo juntos». Metió la mano en una pequeña bolsa de terciopelo. Sacó dos pequeñas plumas de plata perfectamente elaboradas. Le tendió una a ella. «Estas son las piezas finales. Dos plumas, una para cada uno de ustedes, Lena y tú». Bailey tomó la pluma. Era fría y suave. Lo miró, viéndolo realmente por primera vez. No solo al intimidante jefe de la mafia, sino al hombre que había debajo. El hombre con una pasión oculta. El hombre que veía la belleza en la creación. El hombre que la veía a ella.
Pasé años huyendo, Roberto, confesó ella, con la voz cargada de emoción. Huyendo de todos, de todo. Pensaba que eso me hacía fuerte, pero solo me hacía sentir sola. Él se acercó, extendió su mano libre y le acarició suavemente la mejilla. Su tacto la estremeció. Una calidez se extendió por todo su cuerpo. Ya no tienes que huir, Bailey, ni de mí, ni de ti misma. Sus ojos, normalmente tan cautelosos, mostraban una vulnerabilidad que ella no había visto antes. Un anhelo crudo y sincero. Quiero protegerte, no solo de los peligros del exterior, sino también del dolor interior. Quiero darte una vida en la que no tengas que luchar cada día, en la que puedas simplemente ser. Bailey se inclinó hacia su caricia. El cansancio de años de luchar sola, de repente se sintió pesado. Era una carga que estaba dispuesta a dejar atrás. Aquí, en sus brazos, en su mundo. ¿Por qué yo, Roberto? Preguntó, susurrando contra su palma. De entre todos, ¿por qué yo? Entonces él sonrió, una sonrisa rara y genuina que transformó todo su rostro. Era suave, tierna, porque tú, Bailey, eres fuego y acero. Luchaste contra la tormenta, incluso cuando estabas destrozada. Protegiste a tu hermana, incluso cuando eso casi te costó todo. Eres feroz, eres leal, y eres la única que me ha hecho sentir que realmente puedo volver a tener un hogar. Se inclinó hacia ella. Su mirada se posó en sus labios. Ella no se apartó. También se inclinó hacia él. El beso fue suave al principio, una pregunta, una promesa. Luego se intensificó. Una liberación de meses, años de tensión tácita, de miedo, de soledad. Fue un beso de sanación, de rendición, de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Bailey lo miró a los ojos. Ya no había preguntas. Ya no había dudas, solo una profunda sensación de paz y una esperanza aterradora y estimulante. No te llamé, dijo ella un poco temblorosa, porque tenía miedo. Miedo de lo que significaría dejar entrar finalmente a alguien. Miedo de lo que significaría confiar. Él la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. Ya no tienes que tener miedo, Bailey. Ahora estás en casa. Y mientras ella apoyaba la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, supo que era cierto. Estaba en casa, no solo en una casa, sino en un futuro construido sobre un amor inesperado, una protección feroz y una segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. El muelle roto, la tormenta, el dolor, todo eso se desvaneció en el pasado. Lo único que importaba era el presente y la promesa del mañana. El viaje desde el muelle roto hasta el hogar seguro de Roberto fue algo que Bailey nunca esperó. No solo encontró seguridad, sino un amor que creía imposible. Un amor construido sobre la protección, la lealtad feroz y el entendimiento silencioso entre dos almas que habían conocido demasiada oscuridad. Con Lena prosperando y Roberto a su lado, Bailey finalmente aprendió que elegir confiar no era una debilidad, sino la verdadera fuerza de todas. Su historia se convirtió en un testimonio de que, incluso en los mundos más peligrosos, una segunda oportunidad en el hogar, en la familia y en una conexión profunda podía realmente curar todas las heridas. Qué increíble viaje compartieron Bailey y Roberto. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados y que, a veces, encontrar la seguridad significa abrazar un camino que nunca imaginamos. ¿Qué te pareció la decisión de Bagileleye de confiar finalmente en Roberto? ¿Viste venir esta sorprendente conexión? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Nos encanta conocer tus opiniones y teorías sobre estas historias tan emotivas. Si te ha conmovido el viaje de Bailey desde la desesperación hasta el amor y la seguridad inesperados, dale al botón me gusta. Nos ayuda a saber que quieres más historias como esta. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia dramática de redención, romance oscuro y búsqueda de esperanza en las sombras. Comparte tu momento favorito de la historia de Bailey y Roberto o cuéntanos qué significa para ti la verdadera seguridad.
Tu participación hace posible esta comunidad.